Muy bien, bueno, hola a todos y a todas. Este es un mensaje para la comisión 201 del COPRUN extendido 2022. Eh, bueno, el mensaje responde a la semana anterior, ¿sí? Que yo no pude estar presente en la clase. La intención es que en este mensaje queden algunas cosas claras acerca de la clase número 8, que es la que nos hubiéramos salteado, ¿no? Digamos, ahí yo no pude ejercer la explicación habitual de los jueves a las 2 de la tarde, pero bueno, la intención es esa, ¿sí? Tratar de reponer algo de eso y sobre todo porque es una clase en la que estaba destinada para subir el trabajo práctico número 2, cosa que también voy a explicar ahora en este video, espero que quede claro o lo más claro posible. De todos modos, hoy es miércoles, recién puedo subirlo ahora, mañana me pueden hacer las consultas que necesiten, que tenemos la clase habitual, pero sobre la clase 9, pero la clase habitual, de las 2 de la tarde. Bien, primero que nada, la clase número 8 gira alrededor de la explicación, ¿sí? Lo que sería la secuencia explicativa, un texto expositivo explicativo, y se detiene en un par de herramientas, en un par de estrategias que se utilizan habitualmente para generar el objetivo de un texto de estas características, ¿sí? Se detiene en la definición y en la ejemplificación. Un texto de estas características, recuerden, tiene por objetivo hacer que la información llegue de la forma más clara del punto A al punto B. Esto parece una verdad de perogrullo, lo es en algún punto, pero también es importante entender que cada texto, no importa el texto con el que estoy trabajando, pero sí cada texto se va a definir a sí mismo por la intencionalidad que tenga. ¿Sí? Yo tengo que buscar, tengo que darme cuenta que hay algunos textos que trabajan alrededor de una intencionalidad fuerte, aunque haya intencionalidades más pequeñas, subintencionalidades. Cuando nosotros estuvimos juntos en el aula, allá cuando nos vimos en la Universidad de Moreno, en la clase yo di algunas precisiones sobre lo que eran los géneros discursivos y las secuencias textuales. Esto lo vamos a repasar la semana que viene porque nos vamos a ver presencialmente, así que lo vamos a repasar. Pero sí está piola tener en cuenta que ahí en esa circunstancia siempre es muy necesario ver qué sucede con la intención que tiene el texto. Si me quiere explicar, si me quiere argumentar, si me quiere contar una historia, si me quiere describir, qué es lo que quiere hacer. Esto no inhabilita que el texto en algún pasaje, si el texto tiene por objetivo principal explicar, que en algún pasaje de opinión puede ser, que en algún pasaje narre puede ser, pero la intención primera va a ser la explicativa. Cuando esto sucede hay algunas herramientas a disposición para poder construir el objetivo. Ahí en la clase número 8 tienen a disposición dos de esas herramientas. Una es la definición y la otra es la ejemplificación. Ambas están respectivamente en el apunte de lectura y escritura, en las páginas 71 y 78, así que pueden revisar de ahí sobre todo los ejemplos y las actividades que hay como para afianzar esas herramientas. Las pueden utilizar, pueden venirlas muy bien, no las desprecien. Son unas paginitas como para trabajar un poco y como para que quede bien claro el tema, pero sobre todo saben que pueden tenerlas, pueden buscarlas y recoger ahí en esas páginas. Tengan en cuenta un par de cosas. Uno, las definiciones son súper importantes en textos de estas características, aunque tratamos de evitar que las definiciones encabecen estos textos. Muchas veces lo que pasa cuando nosotros encabezamos un texto con una definición es que todo nuestro texto queda subordinado, como aplastado por la definición que colocamos al principio. Entonces, que nosotros desarrollemos y en medio de ese desarrollo incluyamos una definición tiene más sentido porque es el desarrollo el que nos lleva a la definición y no se derrama de la definición un desarrollo, ¿no?
Me parece siempre más rico eso, construir la definición más que la definición que nos encorsete, nos esté asfixiando. Eso por un lado. Y después los ejemplos, ustedes saben, porque los utilizan sistemáticamente en su vida habitual, que los ejemplos son casos particulares de cuestiones más grandes, ¿no? Entonces, tengan en cuenta siempre que cuando uno labra, construye un ejemplo, está pensando mucho en quién lo está recibiendo, en qué circunstancias se está construyendo este ejemplo. ¿Es una conversación con un amigo? ¿Es un parcial? ¿Es una conferencia de prensa? ¿Qué es lo que sucede en esta circunstancia en la que yo estoy construyendo un ejemplo? Teniendo en cuenta la circunstancia y el destinatario, o sea, quien está recibiendo el mensaje, yo voy a poder construir un ejemplo lógico, un ejemplo que tenga sentido en ese contexto, ¿no? Tengan en cuenta estas dos cosas que les acabo de mencionar. Eso por un lado. Después, por otro lado, aparece el trabajo práctico número 2. No pude poner a tiempo la consigna, la puse ahora. Van a tener tiempo para hacerlo, lo van a ver igual ahí, pero tienen tiempo para entregarlo hasta el 27. O sea, extendí la fecha de entrega, así que no van a tener problema con eso. Van a tener que construir una respuesta de examen como si fuese una respuesta de parcial, que es una respuesta, es un texto, lo que tienen que hacer es un texto muy corto, pero de carácter explicativo, en el que se les pide, se les solicita que utilicen un ejemplo. Es una pregunta, la que yo coloco ahí, en el trabajo práctico número 2, es una pregunta que se construye, que está pensando en el texto de Maristela Svampa con el que nosotros venimos trabajando. Entonces, revisen el texto de Maristela Svampa a la luz de la pregunta que yo hago y armen una respuesta de parcial que tenga lógica, ¿sí? Con una pequeña introducción, un pequeño desarrollo y una pequeña conclusión, ¿sí? Esa respuesta a esa pregunta va a funcionar como un texto con una intencionalidad explicativa. Entonces tengan, por favor, la situación de poder acercarse al texto de Maristela Svampa y buscar esta pregunta que yo les hago y armar ese pequeño texto de pocas líneas en donde quede claro una respuesta lógica y contundente sobre la pregunta que yo hago, ¿sí? Se exige que haya una explicación, un desarrollo explicativo y un ejemplo, ¿sí? Tengan en cuenta esto. Y hay un sector del texto de Maristela Svampa donde está específicamente la pregunta, ¿no? Bien, que les estoy preguntando, revisen primero diagonalmente el texto como para ver dónde está eso y después láncense a leer esa parte, así pueden como armar un pequeño resumencito y armar y construir una respuesta desde la voz de ustedes, ¿sí? No es igual que el otro trabajo en donde se pedía la reformulación a partir de el enunciado referido, ¿sí? Acá no estamos pidiendo citas, estamos pidiendo un texto explicativo, o sea, leer el texto de Maristela Svampa y con la voz de ustedes explicar qué dice en el texto de Maristela Svampa sobre esa pregunta y colocar un ejemplo que pueda dar luz al hecho que se está preguntando. Muy bien, en términos generales eso es lo que sucede en la clase número 8, no mucho, ¿sí? Pero sí vamos como creciendo en nuestro enunciado, porque venimos de los textos argumentativos, con las estrategias argumentativas, los tipos de argumentación, pasamos a los textos explicativos con las formas específicas de organizar la información en este tipo de textos luego de eso pasamos a lo que son las estrategias que se usan en este tipo de textos. Entonces piensen en esta secuencia, en esta dinámica que desemboca en este segundo trabajo práctico que tienen que entregar. Tienen tiempo hasta el 27 de junio, 27 de junio, ¿sí? O sea, 5 días. Bueno, nos vemos mañana por empezar y espero que estén muy bien. Adiós.